Hola, yo soy Luis García, estudiante de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua y hoy vamos a hablar sobre ordenamiento jurídico. Comencemos por determinar qué es ordenamiento. Ordenamiento sirve para referirse a la acción y efecto de ordenar. Se trata de un verbo que remite a organizar algo de acuerdo a un modo o un plan conveniente. O sea, dirigir una causa a un fin previamente determinado o mandar a alguien a que realice una acción determinada. Jurídico, por su parte, es aquello que atañe al derecho o que se ajusta a él. A su vez, este concepto se encuentra relacionado con el cual hace referencia a la legislación. En el caso de ordenamiento jurídico, pudiéramos decir que es un conjunto normativo vigente en un país determinado, como tal es conocido también con el simple nombre de derecho, con lo que se evidencia que siendo las normas el componente mayoritario del mismo, debe incluirse también lo que directamente se relaciona con las reglas jurídicas, como son las doctrinas, las técnicas, los principios generales, etc. Por otra parte, no debe identificarse el concepto de norma a la forma más habitual de manifestarse, como lo es la ley escrita. Cabe que la norma se evidencie en la formulación concreta que hace un tribunal al decidir un caso o en la manifestación del uso o costumbre. El entramado normativo de un ordenamiento jurídico tiene siempre una determinada coherencia de forma y de contenido. A esta realidad se le da el nombre de sistema jurídico. En este sentido puede decirse que todo ordenamiento jurídico tiene su propio sistema o coherencia lógica y de valores. Por último, conviene tener en cuenta que en todo ordenamiento jurídico existen normas agrupadas alrededor de determinadas instituciones sociales en cuanto estas normas tienen una probada experiencia en la regulación de hechos sociales o económicos de acreditado abolengo. Se habla entonces en estos casos de instituciones jurídicas. Las normas que integran un ordenamiento jurídico no constituyen un agregado inorgánico de preceptos. En otros términos, el derecho positivo de un Estado no es un conjunto de normas yuxtapuestas, destinadas a resolver cada una distintos casos de la vida social, sin que exista entre ellas vínculo alguno. Por el contrario, esa pluralidad de normas, según lo ha establecido el pensamiento filosófico más reciente y lo confirma la experiencia, constituye todo un ordenado y jerarquizado, es decir, constituyen un sistema. Hablemos ahora de la pirámide de Kelsen. Aclarando la estructura lógica del ordenamiento jurídico, dice Kelsen que constituye no un sistema de normas jurídicas de igual jerarquía situadas una al lado de las otras, por así decir, sino un orden gradado de diferentes capas de normas. Esta afirmación del maestro de Viena corrobora lo que acabamos de explicar, es decir, la existencia de una gradación en el orden jurídico, o si se quiere, de una estructura escalonada que, abarcando todas las normas jurídicas, se extiende desde las normas fundamentales hasta las normas individuales. Adolf Merck, discípulo de Kelsen, comparó esta estructura con una pirámide y por la difusión y éxito de esta comparación se habla de pirámide jurídica como símbolo de cada orden jurídico singular y aún del internacional, en el que resultan armonizados todos aquellos. Ahora bien, en dicha pirámide las normas se distribuyen en distintas gradas, que se escalonan desde el vértice hasta la base, disminuyendo en el mismo sentido su generalidad. Es por ello que, mientras en el plano más alto se encuentran las normas constitucionales, en sentido positivo, en la base de la pirámide se hallan las normas individuales. Entre ambos extremos se encuentran las leyes, stricto sensu, los decretos del Poder Ejecutivo, etc. Debajo de las normas individuales encontramos ya los actos de ejecución material de las mismas. En la aplicación de la pirámide de Kelsen en el ordenamiento jurídico venezolano pudiéramos apreciar los tres niveles. En el nivel fundamental tenemos a la Constitución, en la cual se podría mencionar el preámbulo, la dogmática y la orgánica, tres partes fundamentales de la Constitución. Luego seguimos con el nivel legal, donde están contenidas las leyes orgánicas, que según el artículo 203 de la Constitución son las que se dictan órdenes para organizar los poderes públicos o para desarrollar los derechos constitucionales y las que sirven de marco normativo para otras leyes. Luego tenemos a los decretos de ley, que son normas con rango de ley dictadas por el Poder Ejecutivo sin intervención de ningún Congreso o Parlamento, en este caso la Asamblea Nacional. En este nivel se encuentran también las leyes ordinarias y especiales. En el último nivel, el sublegal, tenemos a los reglamentos, ordenanzas y sentencias, y se encuentran englobados en este nivel ya que no tienen el rango de una ley formal. La pirámide de Kelsen es un método jurídico estricto mediante el cual quiere eliminar toda influencia psicológica, sociológica y teológica en la construcción jurídica y otras cosas que hay que acotar. La pirámide de Kelsen
pudiéramos decir que Kelsen toma la idea de Merkel y defiende que la validez de todas las normas jurídicas emana y depende de otra superior, a la que el resto deben su validez y eficacia. Por lo tanto, el ordenamiento jurídico sería pues jerárquico, es decir, una especie de pirámide cuya cúspide ocuparía la Constitución, como ya dijimos, siendo la norma suprema del sistema normativo de un Estado, y por debajo estarían las leyes, los reglamentos y otras disposiciones gubernamentales de carácter general. Las formas de producción del derecho, de modo originario y de modo derivativo. Fíjense, se desprende de lo dicho, se desprende que debemos distinguir entre dos maneras de producción de la norma jurídica. La producción originaria, que es aquella en que se crea la norma fundamental de un sistema u orden y da nacimiento al mismo sin apoyo de ninguna norma jurídica positiva previa. Por ejemplo, el establecimiento de una comunidad jurídica en un territorio no perteneciente a ningún Estado, en la fundación de un nuevo Estado, como ocurrió en el Imperio Alemán en 1870, y asimismo con la fundación de la República Checoslovaca y de la República de Polonia en 1918. Asimismo, la revolución, el golpe de Estado y la conquista triunfante. Por otro lado, tenemos la producción derivativa, que es aquella que tiene lugar cuando se producen normas a tenor de lo dispuesto en un sistema jurídico ya constituido, por las competencias y según los procedimientos establecidos en esto, verbigracia. Las leyes ordinarias dictadas por el Poder Legislativo están consagradas por la Constitución, los reglamentos decretados por las autoridades competentes para ello, las sentencias pronunciadas por los tribunales competentes. Según lo previsto en las leyes aplicables, también están los contratos concertados por los particulares que sean capaces, según la ley y dentro del campo de esta, admitir. La desviación del derecho está dividido o desglosada por algunos puntos muy importantes, como lo son lo antijurídico y los actos arbitrarios. La palabra desviación está relacionada con el verbo desviar, que significa salirse del camino marcado. En derecho, desviación se refiere a salirse dentro del marco de lo que está estipulado en la norma y, en otras palabras, la violación de una norma que compone el ordenamiento jurídico. A continuación se plantean diferentes ejemplos de desviaciones del derecho, como el tema del crimen. El crimen es la acción voluntaria de herir gravemente o asesinar a alguien. Es una conducta u omisión tipificada por la ley que resulta antijurídica y punible, y un crimen, por lo tanto, viola el derecho penal. Tenemos también el delito. El delito es una conducta, acción u omisión típica antijurídica, contraria a derecho, y culpable a la que corresponde una sanción denominada pena. Supone una conducta infraccional del derecho penal, es decir, una acción u omisión tipificada y penada por la ley. En sentido legal, los códigos penales y la doctrina definen al delito como toda aquella conducta, acción u omisión contraria al ordenamiento jurídico del país donde se produce. Y por último tenemos la sanción. Es un término en derecho que tiene varios significados, aunque el que nos interesa en este tema es la sanción que genera una consecuencia sobre una conducta que es incorrecta ante la ley y genera una infracción. El tipo de sanción varía dependiendo del tipo de norma incumplida o violada. Lo antijurídico. Resulta esencial comenzar el tema presentando el concepto de antijuricidad. Doctrinariamente, la antijuricidad se define como la contradicción que se hace evidente cuando alguien realiza una acción que resulta contraria a lo establecido en el ordenamiento jurídico. El derecho, definido como el conjunto de normas impuestas por la autoridad y que demandan del colectivo su obediencia incondicional, se materializa con el objeto de ofrecer, en primer lugar, un marco de certidumbre para el desenvolvimiento armónico de los individuos, en procura del bienestar y la paz duradera, y en segundo lugar, para generar expectación en cuanto a la utilidad del mismo para la consecución de los fines antes mencionados. Arbitrariedad. Es todo acto o proceder caprichoso contrario a la justicia, a las leyes, inspirado por un propósito de maldad. Delgado Ocando considera que la arbitrariedad debe ser concebida como falla efectiva en la concatenación temporal de las normas, es decir, defecto de eficiencia. Solo el órgano del Estado puede cometer arbitrariedad, y hacerlo en particular sería una ilicitud. La arbitrariedad con respecto al derecho puede ser aceptada por este. A través de la historia han existido normas de derecho positivo injustas y crueles. Es el caso del derecho romano, las guerras de este siglo, etc. Poder discrecional es la facultad de proceder libremente dentro de las atribuciones y las jurisdicciones que otorga el ordenamiento positivo. Este concepto fundamentalmente está dirigido a los órganos del Estado. Si las autoridades realizan actos contrarios a las leyes y muy especialmente a la justicia, y si
se extralimitan en el poder discrecional, estaríamos frente a una arbitrariedad. El concepto de desviación está íntimamente ligado al concepto de norma, ya que la norma produce que el comportamiento se desvíe. Por ello se afirma que donde no existe norma, no puede existir desviación. Autores como Durkheim consideran la desviación como un motor del cambio social. En los últimos años, algunos autores han identificado la existencia de situaciones en las que se califica de desviado no a quien incumple la norma, sino a quien la cumple con demasiado celo. Es por ello que se llega a una disyuntiva y es necesario tomar posición al respecto de las normas como proceso mancomunado a las desviaciones del derecho. Muchas gracias por su atención. Espero que te suscribas, le des like y le des compartir. Gracias.